espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Así nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí. Así nomás, nunca te dejará. Así nomás, que siempre cerca de ti. Hola queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Tráfico. Hoy, diálogo político con altura.
esta interesante propuesta que ha nacido desde nuestro medio de comunicación digital y por supuesto desde el grupo creado en WhatsApp con nuestro amigo Manuel Mariño. La idea es tratar de debatir justamente sobre aspectos importantes de la política de cara a la próxima elección electoral que se elegirá a asambleístas, presidente, vicepresidente y por supuesto que vaya un tema de propuestas que nazcan desde la ciudadanía, que nazcan desde actores, dirigentes, presidentes, representantes, desde la sociedad civil hacia nuestros candidatos. Por supuesto, queremos agradecer a todos los que se van conectando, a todos los que van compartiendo, comentando. Sus comentarios en nuestra página de Facebook van a ser importantes para el desarrollo justamente de este importante diálogo. Queremos agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos acá, a nuestros buenos amigos de Fibercom, la mejor señal de internet, fibra óptica. Ellos son guarandeños, son bolivarenses, ellos la apostaron, se quedaron en su provincia y justamente están brindando el mejor servicio de internet que usted puede tener. Así que contrátelos, la mejor señal, la mejor cobertura, Fibercom. También queremos agradecer a la unidad educativa 23 de agosto, formando a los nuevos bachilleres. Ellos tienen clases los días sábados de 8 a 1 de la tarde aquí en la ciudad de Guaranda. Puede copiar los números, están en la parte inferior de su pantalla. Queremos también agradecer a nuestros buenos amigos de Caucafé, ¿sí? A nuestra amiga María Paguay. Ellos están ubicados en el Colegio de Odontólogos en el Parque de los Leones. Ellos tienen la comida tradicional, tienen quimbolitos, tienen café, tienen tortillas, tienen empanadas, tienen también mote con chicharrón y por supuesto queremos agradecer el día de hoy que nos han traído un espectacular morocho para nuestros invitados. Entonces ya más luego les vamos a hacer que opinen acerca de este emprendimiento. Y por supuesto queremos agradecer a Cervecería Artesanal 7 Sacos, la mejor cerveza de aquí de la provincia. Ellos están ubicados en el barrio Mantilla, en la parroquia urbana de Guanujo, y también están ubicados en varios restaurantes y bares de aquí de la localidad. Exquisita cerveza artesanal realizada aquí en Guaranda por guarandeños. Y si usted quiere, por supuesto, entregar a su amiga, a su amigo, a su novia, a su novio, a su esposa y demás, quiere entregar un lindo detalle, por supuesto tiene que entregarle tazas personalizadas, puede entregarle también stickers personalizados y todo lo que usted pueda imaginarse en Guarandaín. Tiene aquí justamente la descripción y los teléfonos donde puede contactarse. Detalles extremadamente personalizados a su gusto, tranquilamente puede obtenerlo. Contáctese con nosotros y si va de parte de Así Nomás, tiene su descuento especial. Y ahora sí, vamos con el diálogo político con altura del día de hoy. Y por supuesto queremos agradecer a nuestros buenos amigos que de alguna forma están presentes a través de los mensajes en redes sociales, a través de nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en TikTok como @asinomasc. Y por supuesto queremos agradecer a todos los que van comentando y a todos los que van compartiendo nuestra transmisión. Por supuesto, queremos dar la bienvenida a nuestros buenos amigos, estimado Ariel, estimado Coco, agradecerles por supuesto que hayan aceptado venir acá. Vamos a construir propuestas, vamos a construir ideas y por supuesto se los vamos a plantear a los candidatos. Necesitamos debates con altura, no solo el tema de ir a los bailes, no solo el tema de relacionarse con la gente en fiestas, necesitamos propuestas y necesitamos unirnos justamente para poder ensayar eso y poder presentarles a los candidatos. Bienvenido, estimado Ariel, buenas noches. Buenas noches. Más que todo, gracias por esta apertura a un medio alternativo. Como vemos que se ha democratizado mucho el conocimiento y más que todo el periodismo que apuesta por las redes. Apostamos por una nueva forma de comunicación que nos comunica de mejor manera y más veraz, como no nos han acostumbrado a los medios tradicionales, que cada vez vemos una coyuntura más centrada en ciertas instrumentaciones políticas y no realmente a lo que alude el periodismo, que es la verdad. Creo que es importante este tipo de espacios donde los guarandeños hablan por los guarandeños, la nueva generación habla hacia la nueva generación. Por supuesto.
Estimado Coco. Bueno, un buenas saludo noches. a todos sus seguidores, que sé que son muchos de Así Nomás, un saludo a ustedes, siempre es un gusto, un privilegio poder estar aquí, un saludo a toda la provincia de Bolívar, siempre a las órdenes. Por supuesto, arrancamos. Y para eso es importantísimo que conozcamos a nuestros invitados. Algunos los conocerán, otros no. Por eso es interesante que se autodefinan, justamente. Ariel, ¿quién es Ariel Valles? Ariel Vallas, pues, es un joven indígena de abuelos y padres de las comunidades de la parroquia de Guanujo. Como formación tengo la dicha de haber pertenecido a la escuela que ahora solo existen letreros, que fue la escuelita Dina María del Pozo Chávez. Seguramente un espectador seguramente asistió a esa escuelita en el tiempo que existió. De formación en la secundaria, en la prestigiosa Unidad Educativa Verbo Divino, donde yo agradezco formalmente a los hermanos de la Sagrada Familia y a muchos docentes que me han encaminado en este tipo de paradigma de entender de mejor manera el conocimiento. Creo que los profesores hoy en día, hay una escasez de buenos docentes que encaminan de mejor manera a los profesionales. En este tipo de sentidos, mi formación siempre ha ido basada más en el desarrollo social. A pesar de que inicié mi formación en escuela, colegio, a los pocos meses de vida ya asistía a las aulas de la Universidad Estatal de Bolívar con mis padres, y creo que es importante resaltar ese tipo de puntos donde muchos no hemos crecido y nos hemos formado. Mi formación como tal es desde la psicología en su especialidad en clínica, y por azares de la universidad he podido recorrer varias provincias de la Sierra Centro, palpando la realidad que hoy vivimos en Bolívar. Creo que es importante que, indistintamente de la provincia a la cual pertenezcamos, la realidad a la que aludimos cada uno de los ecuatorianos es la misma, y hoy podemos ver este tipo de cosas. Me ha interesado mucho el tema también del conocimiento en sus otras ramas, que es el arte y la música. Como violinista es interesante analizar de mejor manera cuáles son las perspectivas de las diferentes ramas de conocimiento y su enfoque en la vida práctica. Excelente, estimado Coco. Bueno, el ¿Quién Coco es? sigue Jorge siendo Abedrago. Coco, el Coco. Coco Abedrago, bueno, aquí realmente nuestra familia nos reconoció mucho, familia de emprendedores que han venido desarrollando desde muy chiquitos. Mi abuelito fue un vendedor ambulante, hay que decirlo. Mi abuelito vino huyendo de la guerra que todavía existe, todavía vemos lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza, todo lo que sigue viviendo mi abuelito palestino, de un pueblito que se llamaba Beyala, que ya no existe el día de hoy, ¿no es cierto?, ya no existe por el tema de guerra. Y él a los 19 años de edad vino en barco, mejor dicho, como 3 meses, no tenía ni puerto en Guayaquil, vino a Guayaquil exactamente, no le gustó, fue subiendo, lo que sí le gustó fue mi abuelita, eso sí, se enamoró de mi abuelita Alicia, ¿no es cierto?, Alicia León, guarandeña, hija de un notario, ¿no es cierto? Ahí tuvieron su formación en matrimonio, de ahí mi abuelito, de pasar de ser un vendedor ambulante, pasó a tener un almacén de telas, pasó a tener el Teatro Nilo, pasó a tener una fábrica de agua, concesionaria de carros, ferretería y algunos emprendimientos que son conocidos por la ciudadanía de la provincia. De ahí, de esa familia salgo yo, como guarandeño, como bolivarense, el cual tuve la oportunidad también de estudiar en el Colegio Verbo Divino el jardín escuela, el colegio me gradué ya en Quito, de ahí en la Universidad de las Américas, soy abogado de profesión, el cual también tuve el honor en el año 2011 que sea electo como presidente de la Asociación de Estudiantes de la UDLA, de la ACUDLA. En esa época era imposible que te elijan como expresidente, había una universidad que había casi 8,000 estudiantes y te decían, ahí me decían, ¿no?, y el provinciano, ¿cierto? El provinciano, como en una universidad de Quito, media ahí añiñada, que esto, que el otro, ¿cómo va a ser presidente? Pues no cacharon que no solo el bolivarense provinciano, sino todos. No solo los de Quito, solo se quedan con ese tema de capital. Y logramos ganar las elecciones en el año 2010 al 2011. De ahí tuve el gusto de trabajar también desde muy chiquito, como decía mi abuelo, hemos enseñado a trabajar desde muy chiquitos, y desarrollamos ello, y ahí también vino el bichito de la política, ¿no? Desde muy chiquito y en la universidad, todo ese proceso de formación, y logramos incluso un movimiento que hasta ahora existe, y a Ariel le va a llamar un poco la atención el nombre, que es Acción Progresista Estudiantil. Mira, desde ahí logramos hacer, y todavía existe en la universidad. De ahí salimos, como le dije, como de abogado, y soy máster en comunicación y marketing político en la Universidad de La Rioja en España. También fui electo, tuve el gusto de ser, pasamos por la coordinación de la prefectura, pasamos por la candidatura a la alcaldía también en el año 2019, que fue una bonita experiencia también en la cual sentimos el cariño de nuestra gente. Y en el año 2021 fuimos electos como asambleístas de la provincia de Bolívar. Hubo un tema de muerte cruzada que regañadientes decíamos, oiga, no sé si era lo más sano para la democracia,
pero también nos ponemos a pensar ahora con un gobierno como el de Lazo, no sé cómo estaríamos hasta el momento, y creemos que es lo más factible que lo que ha pasado dentro del país. Yo creo que el tema de entrar en urna, de entrar dentro de un proceso eleccionario es lo más dirimente que tiene el proceso democrático. La democracia se construye con más democracia. Así que salimos de ellos, salimos de este proceso y aquí estamos, nuestros queridos amigos. Excelente. Ahora nos reúne justamente un tema importante, que es el tema de ideología. Justamente izquierda, derecha, es algo que se va perdiendo, que se está desvaneciendo, que algunos piensan que de alguna forma no es importante, que algunos piensan que eso no es trascendente. Y por supuesto, nosotros tenemos a dos panelistas que nos van a explicar tanto la postura de izquierda y tanto la postura de derecha. Es interesante, tenemos que definirlo este momento. Pero por supuesto, ¿de dónde nace el tema de izquierda y derecha? Nace justamente en la Gran Revolución Francesa, justamente en 1789, de manera general. Derecha, izquierda, en un congreso se sentaron quienes apoyaban justamente a los monarcas y quienes pretendían de alguna forma también hacer un cambio dentro de ese país. Entonces, adopta América Latina justamente esa coyuntura, esa izquierda, esa derecha que se revela dentro de Francia y se lo implementa también aquí en Ecuador. Pero justamente no lo voy a decir yo, sino van a decirlo nuestros panelistas. Y por supuesto, Coco, ¿es importante tener ideología política? Totalmente. Yo creo que nace desde ahí un proceso en el cual viene una formación, no solo, te digo, desde afuera, sino desde adentro, desde la persona. Yo creo que lo importante en este momento es desarrollarse en realidad lo que la gente necesita saber. Mira, aquí no es cuestión de decir, yo creo que tú bien has hablado de historia, también vemos en la Segunda Guerra Mundial lo que pasó con la derecha de Hitler, ¿no es cierto? Que radicaron veía a los judíos como una raza inferior, radicaron medio judío. Churchill decía que el socialismo sirve hasta que se acaba la plata ajena, y ha habido cosas que venía desarrollando en muchos aspectos, y vemos que, claro, hubo tendencias creo que muy marcadas antes, hoy ya no. Hoy hay que decirlo como, incluso lo decía Ariel al principio, el tema de formación y las nuevas generaciones, lo que les interesa son resultados. A la gente hoy lo que le interesa es qué ha hecho para salir adelante o qué hemos hecho en tanto los políticos, las tendencias políticas para poder hacer algo y desarrollar en ese sentido. Yo creo que ahora más allá de la izquierda o la derecha, yo creo en el progreso, en el desarrollo, en generar en libertad el desarrollo en progreso. Yo creo que eso es fundamental. Mira, aquí lo importante no es decir yo soy romántico de un sentido, de una tendencia política. ¿Y qué ha pasado con estas tendencias políticas que no le han servido a la ciudadanía? O la ciudadanía lo que necesita son resultados concretos. Y vemos que en esta nueva generación ya no existe esa afinidad que existía antes, ¿no es cierto? O también ese tema de decir yo soy leal a algo. Mira lo volátil que se han convertido los votantes. Vemos ahora que tenemos un gobierno de transitorio, ¿no es cierto? Pero un gobierno en el cual se ve el reflejo de lo antipolítico y lo antiideológico. Lo que te decía él al principio, el presidente de la República, te decía yo no soy anti nada. Yo creo que todos tenemos que estar desarrollados, que todos tenemos que estar juntos y todos bienvenidos. Después ya con su política, ya en el gobierno fue demostrando su tendencia política y dicen, no, claro, no es anti nada, si es que estamos subiendo impuestos, ya van en razón de una tendencia. Si es que te metes una embajada a la cual están desarrollando, vemos que ya te está marcando una tendencia mundial en relación a las acciones que vas haciendo. Entonces, yo no creo mucho en el tema de ideología como persona, sino en las acciones que uno tiene que tener como persona. Y yo creo que el progresismo es bueno. Muchos decían, y yo lo dije incluso en una entrevista en Contacto Directo una vez que me preguntaron, y dije, bueno, hay que tomar lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda. Pues. Eso es el progresismo, eso es entender el progresismo, ¿cierto? No es que el romanticismo o también llevar a pasiones a una ideología en la cual te nubla la razón. El decir yo estoy de acuerdo así hagan bien o mal, eso no está bien. Yo creo que ahora la ciudadanía ha tenido el razonamiento, valga la redundancia, razonamiento, en razón de qué hacer o por qué hacerlo. Y ahora la ideología tiene que ser el progreso, tiene que ser el progreso de la persona en razón a lo que está haciendo. Tener oportunidades,
tener esas oportunidades para poder desarrollarse, tener las acciones donde pueda hacer sus cosas. Yo creo que eso es fundamental, pero obviamente tienes que entrar con una tendencia, tienes que entrar con una ideología. Si entras a hacer con antinada, vemos cómo terminaron algunos. Mira, aquí en la provincia, unos que estaban hace poquito, pues ya vestidos de Revolución Ciudadana, ahora ya son ADN. Otros que estaban en tendencias anti-agua, no mentir, no robar y todo, ahora están ya en Revolución Ciudadana. Entonces, no sé cómo se puede desarrollar así, si es que nosotros tenemos que tener la figura clara en relación y que la ciudadanía tiene que escoger. Pero aquí lo fundamental es que la persona se pueda desarrollar. Esa es la ideología que yo creo, la ideología que tenemos que hacerlo, la ideología que tenemos que implementarlo, no solo como bolivarianos, sino en el país entero y a nivel mundial. Como ideología nace izquierda, nace derecha. Después se va insertando el centro, centro-izquierda, centro-derecha. Ahora ya nada de eso importa. ¿Refleja algo lo que está pasando dentro de política? La ideología es importante para todos. Más que la ideología, el contingente de qué corriente uno elige se basa más a qué historia y qué historia debe darle continuidad, como usted mismo lo mencionó. Si las ponencias del pasado no importaran, ¿por qué seguimos rememorando las grandes luchas de la Revolución Francesa? Yo creo que lo importante en este tipo de sentidos alude más al contingente, digamos, que ser consecuente a manera histórica, porque lo que alude al final del día es lo que dice el siguiente panelista, ese tipo de ambigüedad política que existe. Creo que más allá, digamos, de los resultados que debemos ver hoy en día, también es importante, digamos, a qué guía o qué principios debe tener esa persona frente a la ideología. Porque creo que existe una carencia muy profunda en Ecuador y en Latinoamérica, y más que todo en el mundo, como bien se mencionó, la situación de las generaciones. Cada vez los jóvenes hablan menos de política. ¿Pero por qué? Hablan en base al desconocimiento. Para mí es importante marcar, como usted bien mismo lo dijo, la Revolución Francesa es un hito de tantos hitos que hoy tenemos. Los mayores progresos de la humanidad se han dado por las personas que se han rebelado contra el status quo. Nunca ha habido un tipo de aceptación por ese sentido conservador, porque también es interesante que en la brújula política, la izquierda-derecha puede tener otro tipo de situaciones, por ejemplo, comunistas o conservadores. Y ese mismo tipo, digamos, de conservaduría no se puede plasmar en un tipo de país, porque es cada vez más evidente que el contingente histórico en la historia de no conocer lo que ha pasado antes nos condena a repetir esas cosas. Como hoy vivimos bien en el Ecuador, muchos que ya no están aquí podrían afirmar que estamos viendo las mismas crisis en la cual la democracia ha fracasado, pero ha fracasado en base a qué? A las personas no entender qué es la izquierda. Para mí, un tema muy simple es tratar de simplificar ese tipo de temas en formas más coloquiales que la gente pueda entenderlo. Porque aquí podemos hablar de tecnicismos y demás cosas, pero las personas no pueden entender ese tipo de cosas. Para mí, la izquierda es que los trabajadores y la gran mayoría, o como varios eslogans de ciertos partidos lo empoderan, es el poder de la gente. Creo que en ese tipo de esferas, creo que es importante primero partir de la psicoeducación de las ideologías. El poder de la mayoría o el poder de pocos. Para mí en la historia existen varios contingentes en los cuales las grandes revoluciones han buscado el beneficio para las mayorías y no tanto la escasez o digamos concentrar el poder en ciertos grupos jerárquicos. Algo que es una realidad muy puntual en el Ecuador es quiénes mantienen al país, qué postura o qué ideología mantiene este país. Prácticamente este país se mantiene gracias a los trabajadores. Interesantemente, a la ola migratoria que hemos tenido, las remesas que se mandan del exterior son un apoyo muy fuerte para el país. Pero ¿qué pasa con el tipo de tendencias de izquierdas que aún se mantiene y aún no se ha abierto al cambio generacional? Aún se concentra mucho el poder de los ricos y se aboga más por una redistribución de la riqueza, que no es nada ilógico para muchos países. El Ecuador aún vive en ese sentimiento de conservadurismo, digamos, no haber evolucionado en ese criterio más amplio. Creo que es algo más evidente que hemos tenido presidentes, los cuales nos han dado un ejemplo muy claro de cuál es esa tendencia que tienen como personas de derecha, como lo fue el banquero que pasó. ¿Confió en nuestro país para invertir? ¿O qué es lo que tuvo él antes de inscribirse? Paraísos fiscales, personas que adeudan al SRI, y digamos, ¿por qué? Son las primeras autoridades y no ejemplifican de mejor manera, digamos, el compromiso que deberían tener bajo la tutela de este país. Ahora, el poder de la gente, dice, está en la izquierda y en la derecha no. Obviamente, también. Yo creo que nace de eso, de lo que decía Ariel, del poder ciudadano. El poder ciudadano tiene el poder del voto. Mira lo que pasó recién en Venezuela, es un ejemplo.
El ejemplo del socialismo supuestamente que está erradicado ahí, que está en tela de dudas, las del tema de elecciones. Eso ya no es democracia. Eso ya no puede catalogarse como democracia. Eso no puede decirse que ahí está el poder ciudadano. Sino el poder ciudadano está en las acciones que toma ese gobierno. Entonces, obviamente, vemos, y por eso hay que hacer un análisis un poco más en realidades de lo que pasa en el país. ¿Por qué todavía se mantiene cierto liderazgo del correísmo, o de la Revolución Ciudadana? Porque obviamente hubo una mejoría en el tema de obra pública, hubo una mejoría en servicios públicos. ¿Y qué pasó después? Vinieron gobiernos que no fueron ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, sino hicieron pedazos del país, como el tema de Lenín Moreno, como el tema de Lazo, y ahora veamos cómo terminamos con este actual gobierno. Pero ahí el poder ciudadano obviamente está en ello, obviamente está en cada una de las autoridades que son electas, más allá, como te digo, de la ideología política, más allá de los principios políticos o del bastión que tú entras. Las acciones te definen como tú eres. Entonces, obviamente, yo no puedo decir ahorita que el Venezuela socialista en este momento está radicado al poder de la gente, bajo ningún concepto, porque ahí vemos el cuestionamiento democrático que se dio. Obviamente, no importa ahí la tendencia, sino lo que vayas a hacer. Y yo creo que eso tenemos que... El tema de conservadores que siempre se ha mantenido en ese punto, de decir, hay una derecha conservadora, hay derechas extremas, yo creo que en cierto punto no solo podemos definirle a la derecha como el tema de poder decir que solo podemos trabajar en el tema de privatización, en el tema de trabajar solo con los sectores privados, en decir que poder no es que no está en los trabajadores, sino está en las empresas. No, no, no. Yo creo que ese es el falso... se puede decir un tema que sí se ha tratado de implementar, pero ¿qué es lo que ahora podemos desarrollar? Te pongo un ejemplo claro. Ahora el punto del eléctrico, pues, que estamos de hecho pedazos como país, ¿cierto? Que no ha habido mantenimiento, que no hubo eso. ¿A quién estamos nosotros diciendo ahorita? Implementemos alianzas público-privadas porque son necesarias. ¿Dónde estamos buscando el tema de inversión? Buscamos en la parte privada. Y ahí viene un problema, ¿no es cierto? Cuando siempre buscamos vender o privatizar los bienes del Estado en función de la riqueza del Estado. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Si vos dices, yo quiero privatizar la educación, ¿no es cierto? Y nadie más va a tener acceso que los que tengan recursos. Eso sí es un problema ya grave. Eso es un conservarismo que está mal dado, se puede decir, dentro del tema. Pero si desde un punto de vista vos mantienes que los principios de la ciudadanía tienen que estar acorde a las necesidades en relación a ello, y que sí, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud, y que tengan eso, y que también vaya de la mano en la alianza público-privadas que el país ya ha implementado, que está dentro de la legislación, que se puede implementar, que se puede hacer. Y ahí vienen temas también un poco más álgidos, ¿no es cierto?, que es difícil de topar. Por ejemplo, el tema de minería, ¿no es cierto? La gente obviamente quiere la conservación de sus recursos en ciertos sectores. Vivimos aquí en la provincia, yo estuve recién en Telimbela y la cosa también es dividida en cierto punto, ¿no es cierto? Y ponían algunos ejemplos y decían, era cuando pasó el tren por Riobamba, por Colta, y no pasó el tren por la provincia de Bolívar. Obviamente hubo un decaimiento económico, un aislamiento social de todos los sentidos. Entonces ahora... Claro que estos son tratados, no son tratados por organismos locales, hay que decirlo, estamos tratados por el Estado, ¿cierto? El Estado da concesiones mineras, claro, y hay ciertos grupos que nos dicen, no queremos, otros que sí queremos, pero nos dejamos a un lado la posición ideológica si no pensamos en razón de la gente. ¿Qué es lo que necesita la gente en este momento? Necesita realmente que haya minería, hay que consultarles a ellos, la misma Constitución te lo dice. Hay que consultarles a ellos, más allá de posiciones, no, es que, como te planteaba, por ejemplo, Yacu Pérez, que no, por su ración política, y ahora vemos que está ya junto a temas de derecha, pues su vicepresidente Cristina Reyes Cuevas, un empresario lojano. Entonces, hay que tener esa sindéresis y la práctica en relación a eso. O sea, yo no te quisiera definir ideológicamente o una tendencia poética, se puede decir, sino la realidad es que vivimos como ecuatorianos y como bolivarenses. Y nosotros lo que necesitamos ahora es tener una tendencia en razón de las cosas que hacemos. Repito, aquí las actitudes definen, más allá de eso. Hay que tener coherencia, por supuesto, de lo que se piensa con lo que se habla, ¿verdad? Correcto. Ahora, la izquierda muchas veces se ha pasado a la derecha por intereses particulares e intereses personales. Se supone que la izquierda se define como el apoyo al pueblo. ¿Qué pasa cuando eso no se da? ¿Son falsas ideologías de izquierda a lo mejor?
Más que falsas ideologías, siempre se va, digamos, al valor personal que tiene. Como el mismo mencionó Coco, son las actitudes que nos tomamos. Por ejemplo, en el contingente histórico que podríamos tomar del presidente mismo, él, pese a, digamos, las personas también hay que analizarlos, digamos, qué hay detrás de cada persona. El contingente histórico de cada partido tiene tendencias muy claras en este país. Y todos conocemos a partidos ya muy antiguos que han hecho y han deshecho este país. El presidente mismo mencionaba en tiempo de campaña, yo soy de centro izquierda. En la brújula política, el centro siempre es el camuflaje perfecto para las tendencias de extremistas, que hoy vemos más allá, digamos, ya llevadas a la materialización más hecha. ¿Por qué una persona que a pesar de haber definido su posición de centro izquierda, prácticamente está yendo en contra de todo lo que ha dicho? Es interesante para muchos ecuatorianos que, digamos, no entremos en ese análisis, que todo lo que se propuso, que ya llega a un tema de populismo, ya se aleja de las ideologías, porque ya llega a la incoherencia de las actitudes y las acciones. Creo que es un tipo de sentimiento de enajenación en los ecuatorianos, porque cada vez más vemos que este país ha pasado de ser un ícono de progreso a un ícono de muchos países que ya los toman como ejemplo de, pero no estamos como Ecuador. ¿A qué aludimos este tipo de problemática? Ese tipo de incoherencia, digamos, de no haber repensado mejor qué tipo de pensamientos y actitudes toman las personas. Es verdad que debemos tomar, digamos, las acciones necesarias. Y en el tema energético también es un tema muy cuestionable por la situación de que hoy más que nunca con la globalización y el acceso a los medios de comunicación, los ciudadanos cada vez están informados. Hoy podemos enterarnos de todo y absolutamente todos los presentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué imagen da un presidente que se va del país en plena crisis y que el país se entere que se fue a comernos helados? ¿Qué imagen nos da a nosotros? Ese tipo de situaciones sí evidencian muchas cosas de la situación que está viendo el país. Y el tema que tocó también Coco de la privatización, creo que el país vive, digamos, ha retrocedido mucho en el tiempo. Porque para muchos analistas, digamos, historiadores, la tendencia, digamos, de la derecha encubierta, como se podría plantear en este tipo de cosas, es el autosaboteo. Porque esta crisis, en la ley No Más Apagones que se aprobó en este país en enero de 2024, promovía ese tipo de situaciones, el aspecto de trabajar público y privadamente. Pero no podemos hablar de un trabajo igualitario cuando hay un sabotaje intermediario para poder, digamos, favorecer cierto tipo de mecanismos o las precarizaciones laborales que podemos vivir. Hoy más que nunca los empresarios ya no hablamos de los empresarios grandes, que hoy también, creo que hace estos días ya se anunció el corte del casi el 100% de sus operaciones por los cortes. Pero ¿dónde queda la tendencia de izquierda, del pequeño y mediano productor? Creo que ese tipo de situaciones también es un tipo de vocación a qué tipo de actitudes uno debe tomar en base a la ideología que tiene. Y más que todo, reivindicar que el presidente es la primera autoridad y el primer servidor público que se debe. Porque creo que estamos olvidando mucho que vivimos en un sistema representativo, pero muchos lo catalogan como un sistema monárquico o que es autoritarista. Y que hoy más que nunca hay muchos aspectos que podríamos catalogar como un tipo de decisión caprichosa del presidente, como lo que han sido los medios de comunicación. La vicepresidenta. Es un ejemplo muy claro que ha pasado. Y más que todo es interesante que ni siquiera empezó el periodo y a dónde la envió. Y creo que hubo una interesante intervención que dijo, el problema de energía nunca fue de producción y de transmisión. ¿Y ahora qué podemos decir de ese tipo de cosas? Claro, la ex ministra, perdón que te corte, le metieron casi presa, está con denuncia en la fiscalía, que hubo un sabotaje humano, y ahora la falta de lluvia no es por las lluvias, es por el sabotaje. Entonces, claro, sí te queda una duda razonable a todos los ciudadanos, ¿no? Más que todo la ministra Robo. Exacto, ella. Como él mismo decía, el presidente es un enemigo que no le gustaría tener a nadie. Porque, digamos, la ministra Robo, digamos, en entrevistas que podrían darse, ella ya sabía, ya visoraba este tipo de problemas. Y para muchos no es de sorpresa que el Ecuador es el único país que sufre cortes de luz. Los demás países han tenido contingencias para poder abordar. Y es una crisis regional. Ahora, el tema de la ideología pura, ideología izquierda-derecha, lo que nos centra justamente en este tema. Nosotros vemos que ahora candidatos se pasan de izquierda, se pasan a derecha y viceversa. Se habla que a lo mejor el tema ideológico no es necesario siempre y cuando existan resultados. Sí, ahora Ariel, es prudente y es pertinente y de manera consciente termina siendo coherente que se crucen
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda siempre y cuando existan resultados? Como usted bien lo menciona, cuando existan resultados, pero prácticamente en la política... ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo en eso. Lo que yo estoy de acuerdo es que debe haber una coherencia de la línea política donde uno nace y donde debe pertenecer. Porque la intervención, digamos, de cambiarse de bando es como cambiar de azul a rojo. Para mí creo que es más situacional, digamos, que favorece más a intereses personales, más no en la democracia, el sistema representativo, a los valores que debe representar del pueblo. Ahí es donde llega una disonancia de los personajes que hacen ese tipo de cosas. Pero hoy más que nunca la sociedad es más crítica. Hoy ya no dependemos, digamos, de los caudillos, donde aún existen en ciertos tipos de partidos en los cuales a las personas aún no se les ha invitado a un pensamiento más amplio, un pensamiento más crítico de cuáles son las propuestas, digamos, qué persona va a embanderar ese tipo de situaciones, llevándolos no como las ideas de esa persona, sino como un catalizador, un representante de las mayorías. Creo que ese tipo de situaciones es la que, digamos, debe velar en la ideología. Coco, es necesario justamente, y ponerte un ejemplo, ganador de campaña electoral, te vas a una tienda de izquierda, tienes resultados, es coherente. Ahí viene, los resultados son diferentes, yo te digo, en relación a los servicios de la obra pública, ya no en los pensamientos. Porque la gente puede cambiar tus principios de pensamientos, ahí estás muy mal, ¿cierto? Si tú llegas con un pensamiento y cambias a otro pensamiento, ¿cierto? No es que yo estoy diciendo ya en el tema de resultados, cuando tú eres administrador de algo. Ahí a la gente no le interesa, ay, qué lindo puente de izquierda, ay, qué linda vía de derecha. No, lo que le interesa es el servicio que le estás dando, ¿no es cierto? No le interesa la ideología. Pero si tú vas a una legislatura, ¿no es cierto?, con una tendencia política en la cual fuiste elegido por el pueblo, por la gente, el poder ciudadano que decías tú, vas y dices, no, me equivoqué, es que, ¿por qué se equivocaría? Ahora está en otra tendencia. ¿Qué ha pasado con eso? Eso no es normal, eso no puede pasar. Yo lo dije públicamente aquí, lo digo hoy al frente de Ariel, que sé que tiene su tendencia política y también tiene su movimiento. Yo te dije, yo no podría ser candidato a la Revolución Ciudadana, te dije o no te dije, sí. Tiene su agenda legislativa, en la cual yo voy a entrar y voy a ese rato a interesarme en la agenda legislativa de la Revolución, discúlpame. Si yo soy candidato ya, tengo que saber la agenda legislativa suya, pues. Tengo que saber qué van a pedir, tengo que saber qué van a hacer. Y no es que ese rato, no estoy de acuerdo, por eso me salí, por la provincia de Bolívar. Discúlpeme, no es así. Aquí hay que hablar claro. Yo estuve en la legislatura, yo no soy vendido. Yo les dije claramente al gobierno, o a las tendencias, aquí tengo mi tendencia, por lo cual fui electo, y aquí me quedo. No es que la provincia me ha pedido, ¿qué? Me piden 4 amigos que les den puesto de trabajo. Eso es lo que les piden algunos. ¿No es cierto? Eso es lo que les piden, para poder tener el control de la provincia, hacerse los más gallos con el pecho inflado, decir voy a ponerle a mi amigo acá, tengo el manejo acá, y ahí sí tienes, obviamente van a tener 4 o 5 seguidores mientras tengan ese poder. Cuando ya salen de ese poder, olvídate, ya nadie les va a parar bola. Eso es lo que está pasando, eso no es un cambio con resultados, son resultados personales capaz para ellos y para sus cuentas en los bancos o para ver qué les pasa en la parte personal. Pero los resultados para la provincia no es de eso, pues. Discúlpame, eso no te puede cambiar tu forma de pensar, tus principios, tu razón de ser en relación a eso. Aquí mismo había 4 tipos de liderazgos que habían dentro de la Revolución Ciudadana, que se han marcado y que se creían dueños de eso. Alejaron a mucha gente y muchas tendencias políticas en relación a lo que pudieron hacer, ¿cierto? ¿Hay qué resultados hubo? Los que están viviendo ahora, políticamente, algunos movimientos y partidos políticos. Es lo que vivimos. Y por eso te digo, hoy, las nuevas generaciones, la nueva gente, tiene por eso ese tema de los políticos nos mienten, los políticos no hablan bien, los políticos solo quieren llegar a ellos. Sí, y no hay que culparles a ellos por pensar así, porque eso se ha dado a través de los resultados. ¿No es cierto? La gente que se cambia de la noche a la mañana y dice, no, es que a mí me expulsaron, no, es que a mí no. Entonces no puedes marcar esa tendencia, no puede ser tu ideología. Si mañana te expulsan de un lado y te vas a otro, si es que le culpo al galo del pozo, porque me fui a otro medio de comunicación a trabajar. No es así. Tienes que tener principios de ideología y tendencia, obviamente, y el principio de lealtad que tienes primero con tu provincia de Bolívar. Pero no puedes, como te digo, recalco, Galo, no puedes enterarte que la agenda de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, o el momento que hagan las elecciones, y no estoy de acuerdo y me voy con el gobierno de turno, eso no es tener principios. ¿Prima el poder antes que la ideología? En temas de legislación siempre debe haber un tipo de
bilateralidad en este tipo de situaciones. Prima el poder cuando el poder busca, digamos, busca un tipo de situación, digamos, favorable para las personas. Pero en ocasiones la democracia se ha ejercido más en la situación, digamos, de monopolizar el poder y, digamos, no representar a las situaciones de las personas. Creo que es importante ese tipo de situaciones en las cuales prácticamente en la democracia también se miden poderes, pero los poderes, digamos, de las tendencias que tienen las personas, o más que todo la situación, no es que la gente no entienda de política, sino, digamos, muchos dicen que si divides, vencerás. Ese poder dividido, ¿qué busca? En el país y en el contingente histórico hay muchas banderas, pero ¿qué podemos entender de ese tipo de banderas? Tienen una misma ideología, pero ¿qué pasa al momento, digamos, de, por ejemplo, en el país? Creo que ya es algo muy general, que siempre hay una segunda vuelta. ¿Qué pasa en ese tipo de ideologías cuando, digamos, se parciona el pensamiento de uno, que es de izquierda, la izquierda A, la izquierda B, la izquierda C? Pero ¿qué pasa cuando, digamos, una izquierda está representada para poder encasillarse a un proyecto más a futuro? Creo que ese tipo de situaciones hace que el poder se divida y, digamos, no sea un contingente, digamos, de pensamiento crítico hacia, digamos, una decisión más viable para los ecuatorianos. 2 gobiernos de derecha ha ingresado, Guillermo Lasso, Daniel Noboa justamente ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿La izquierda está devastada? Más que la izquierda está devastada, el pueblo puede dar la evidencia de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno. Pero más que todo los 2 gobiernos que menciona, también es bueno recalcar el gobierno de la traición, como algunos lo dicen, Lenín Moreno, en la cual el país ya Pero ese fue gobierno de la izquierda. Pero más que todo hay que enfatizar, digamos, cuáles fueron las últimas decisiones que se tomaron a razón de los otros gobiernos entrantes. Porque ese fue el inicio de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente para todos los analistas siempre sigue tendencias de derecha o neoliberalistas, en las cuales ¿qué se planteó? Primero la austeridad, luego la situación que vivimos de la reactivación económica y ahora la crisis de seguridad. Principios fundamentales que, digamos, en la izquierda siempre se vela. ¿Cuáles son los principios de la izquierda? La justicia y la igualdad. La justicia en todas sus esferas. Y hoy más que nunca vemos un problema institucional en todas las esferas del gobierno. Creo que prácticamente no existe un tipo de estamento en el cual, digamos, existe una eficiencia como tal. Y lo digo más en la situación, digamos, experiencial a nivel de academia. Por situaciones de la universidad, pude ser parte del Ministerio de Salud, de estar dentro del Ministerio de Educación. Y creo que es evidente la situación de que la agenda de la derecha, como bien se plantea de estos 2 gobiernos, solo está buscando, digamos, alejarse de proyectos que se han enmarcado más en el desarrollo de las sociedades. Creo que ese tipo de competencia o tipo de venganza a la derecha ha alejado mucho el interés que tiene la democracia, que son las personas. Muchos proyectos tan grandes no se les ha dado continuidad. ¿Por qué? Esa es una duda muy grande que los ecuatorianos se hacen. Escuelas del milenio que hoy en día están abandonadas, los docentes no tienen una dignificación al trabajo. Hoy más que nunca es muy interesante que la educación en Latinoamérica y en el Ecuador siempre va inversamente a, digamos, las tendencias de otros países que sí le han apostado al valor de sus compatriotas. Es interesante pensar que en el Ecuador existe más una tendencia a la privatización, pero en base a situaciones, digamos, históricas. Antiguamente sí se podía aceptar la privatización porque vivíamos en un país que no contaba con profesionales. Pero digo, para mí es interesante que la derecha aún no plantea la situación de que hoy contamos con una gama muy amplia de profesionales. ¿Resultado de quiénes? Los que han pensado en el desarrollo de sus propios compatriotas para poder ser ejercidos. Creo que la derecha aún sigue pensando que vivimos en los tiempos de antes. Y ese mismo tipo de situaciones le podría cobrar mucha factura por la situación de que hay muchos jóvenes a los cuales yo represento, digamos, que tienen una gran empleabilidad en muchos sectores. La energía más que todo hoy, que es un tema central en lo que vivimos, y la seguridad en partes secundarias, es algo que, digamos, los jóvenes podrían afrontar como un tipo de competencia y unas soluciones más amplias, digamos, al mundo moderno al cual nos estamos dirigiendo. Ese cambio es necesario. Muy bien, estimado Coco, el tema de la privatización, habla Ariel. Sinónimo derecha, el tema de privatización directamente. Bueno, hay que tener una cosa claro también, Galito. Yo creo que el gobierno, tanto de Lasso como el actual gobierno de Noboa, está radicado más en un tema populista. No le veo yo enmarcado solo en procesos de ideología de derecha, ¿cierto? ¿Qué medidas han tomado? Subieron impuestos.
¿Cierto? Los dos han subido impuestos y ve los resultados. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, del cual yo soy parte, siempre ha dicho no más impuestos desde el año 98, creo que tienen ese tema que se marcaron a través del proceso. Se llegó, por ejemplo, a acuerdos, es decir, te vamos a apoyar para que saques adelante tu candidatura o cualquier cosa, pero nosotros tenemos eso radical y decimos no más impuestos. Si tú planteas impuestos en tu gobierno, es faltar a la palabra, ¿no es cierto? Y es decir, no estoy cumpliendo con un plan de gobierno adecuado. Entonces, más allá de las políticas que tú quieras implementar, ya sea, por ejemplo, hablamos de que vas recurres al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, por el tema de créditos, ¿no es cierto? Que eso es catalogado como un gobierno de derecha, pero los gobiernos de izquierda también lo hacen. ¿Qué pasa? Y recalco la frase de Churchill, ¿no? El socialismo sirve hasta que la plata ajena se acabe. Cuando hay plata en las arcas, ¿cierto? Cuando hay recursos, obviamente se puede desarrollar. Y obviamente ahí viene un tema que sí hay que decirlo, y hay que decirlo con soltura, porque a los adversarios políticos, ¿no es cierto?, no hay que tenerles miedo, sino hay que reconocerles lo bueno y hay que reconocer lo malo también, ¿no es cierto? Porque solo así tienes que perder ese miedo circunstancial en decir se hizo bien o se hizo mal las cosas. Aquí hay que, no solo hay que decir eso, sino hay que enfrentarlos en relación a eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese tema? Hubo cierre de escuelas, lo que decía Ariel, cierre de escuelas a nivel nacional, hubo centralización de escuelas en algunos casos funcionaron, en otros no. Hubo en el tema vial, obviamente funcionó en el tema vial, una emergencia vial que tanto necesitaba el país, ¿no es cierto?, que se hizo a través de un plan relámpago y que se desarrolló en función de eso. Pero ¿qué pasó con la negociación, por ejemplo, de contratos? Con los contratos chinos, ¿no es cierto? Vemos que ahí se perdió algún tema de recursos, que no era lo necesario para el país y que obviamente hubo medidas económicas de las cuales podían ser tomadas o no pueden ser tomadas. Ahora en el país, por ejemplo, si es que quisieran conformar o analizar un tema económico, ¿por qué no renegociar esos contratos? ¿Por qué no pensar en no plantear más impuestos a la gente? ¿Por qué no pensar en cómo le devolvemos ese tema de igualdad en relación a los servicios públicos? Mira cómo están deteriorados los servicios públicos. Aquí tú escuchas en cualquier medio de comunicación o en cualquier lugar, tú vas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tiene ni siquiera una pastilla. Entonces, eso no puede radicarse como un gobierno de derecha, pues. Ahí estamos equivocados, ¿no es cierto? Ni como un gobierno de izquierda cuando hacía la pastilla, no. Los servicios y los recursos tienen que ser dados en relación a las acciones que se van tomando como gobierno. Y yo creo que hay medidas en las cuales sí se han implementado en función y pensando en la gente, pero también estamos en un país en el cual la economía está en deterioro en este momento. ¿Cómo renegociamos eso? ¿Qué hacemos para poder salir adelante? Eso es lo que hay que seguir pensando. Y yo creo que más allá de la tendencia de lo que ¿qué quieren hoy los jóvenes? No sé si estás de acuerdo ahí, Ariel o Galo, y también la gente que nos escucha. Es el tema de empleo, de oportunidades. La gente no necesita ya estar en relación o entrar a un proceso y también participar en política. Yo estoy de acuerdo contigo, que no todo el mundo piensa que no, pero ahí, entrar a un proceso de una formación política, ahora vemos candidatos que salieron al último minuto, que son de una tendencia, como tú decías, se van a otro, o partidos que no tienen a quién poner y les llaman al último a cualquiera. Entonces, eso no puede pasar, eso ya no puede pasar, porque ahí hay un deterioro ideológico, porque ahí no hay una coherencia en las cosas que se dice y hace, y ahí no va a haber absolutamente nada en relación a las acciones que vayan a tomar. Mañana vemos, va un independiente de la provincia, va a irse con el gobierno. No va a haber ninguna ideología ni tendencia ahí. Olvídate, va a irse con el gobierno. Entonces quieren eso para poder ¿qué? Para poder llegar y decir vamos a conseguir algo, consiguen algo para ellos. Y hay que decirlo. Mira, cuando estuve en la legislatura, tuve la oportunidad de les metí un juicio político al exministro que gracias así nomás también nos hicieron un reportaje en esa ocasión. Conseguimos los 2,5 millones para que venga a la provincia. ¿Qué pasó? Llegó a la prefectura, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con esos recursos. ¿Pero qué? Siendo también un asambleísta de oposición de una teoría, o sea, ideología totalmente diferente, no, porque supuestamente Lazo entraba con esa tendencia, ¿no es cierto? Que hizo otras políticas y que traicionó a ellos mismos a la interna y que se dio lo que pudo pasar. Entonces, ahora vemos los resultados. ¿Qué pasa con eso? Entonces, yo creo que ese análisis tenemos que hacerlo cada uno de nosotros todos los días. Y como dicen Ariel y Galo, todos, es el poder de la gente para que ahora puedan elegir bien y hacer las cosas bien. Los camisetazos, carencia justamente o ausencia de ideología. No puedes llegar con un partido y después de hacerte independiente o después de alguna forma cambiarte de movimiento dependiendo de las circunstancias. Es lo que pasa, es lo que pasará si no se toma con fuerza justamente y se implementa el tema educativo dentro
Hay y existe dentro de los movimientos y partidos una coordinación que dice formación política. No en todos, ¿no? en el mío sí existe. Formación política, no sé si en la Revolución Ciudadana, formación política. Y esta formación política justamente es para los jóvenes, para que no llegues justamente y ganes de una elección y te cambies de movimiento. Los camisetazos, ¿qué tanto daño le hacen al país? Más que daño al país, primero ya daña la honra de una persona. Desde la revolución sí existen tipos de programas de formación que, digamos, como yo lo enmarco mucho, es el contingente histórico al cual abogamos. Creo que el daño más amplio que tiene a la provincia y a los representados es la forma en cómo ese tipo de personas se prestan para ideas que van ajenas a la tendencia de los pueblos. La agenda del gobierno es una. La agenda, digamos, de los pueblos, de los cantones, de la provincia, es una muy diferente. Creo que ese es el tipo de situación en la cual la legislación representa de mejor manera, aunque hoy se ha desvirtuado ese tipo de representatividad en cada provincia. Como bien lo menciona, los camisetazos lo único que buscan es favorecer a las ideas de turno que están tratando de buscarse. Como bien se mencionó la situación de la privatización, o digamos, la situación que también va en paralelo es a la precarización laboral, como lo que se nos planteó en la consulta. ¿Por qué plantean consultas si pueden consultarlo a la asamblea? Dicen que estamos quebrados, pero realmente no estamos quebrados. Usaron casi 120 millones de dólares para 2 consultas y los resultados los vemos ahora. Como bien mencionó Coco, también está el IVA, con una falsa promesa de una seguridad. Hoy no vivimos en un punto seguro. Prácticamente las estadísticas de este país ya van a la peligrosidad de países de Medio Oriente. Y en los países donde existe una gran inestabilidad política, indirectamente se vincula a una situación de una falta de economía. Es un problema, digamos, multifactorial que afecta a diferentes esferas. ¿Esos camisetazos en qué afectan? Afectan a la economía, a la sociedad, a la inversión extranjera, como, digamos, también se menciona desde la derecha. Digamos, es el mismo puntapié que ellos mismos se ponen para que exista el apoyo, digamos, de empresas. Pero hoy vemos un tipo de situación en la cual la formación política es cada vez más importante en los jóvenes y las nuevas generaciones. O si no, podemos ver a los portavoces del gobierno con comentarios tan desatinados como en las entrevistas que se dan de no hay que pensar negativamente. No es que no pensamos negativamente. No podemos estar a favor o en contra de alguien, pero sí de los hechos reales. Creo que ese tipo de situaciones hace que las personas en su sintonía, digamos, de no haber tenido más que toda una formación, una militancia, porque yo considero que al ser uno de izquierda, va más allá, digamos, de un contingente histórico. Lo digo más en la situación particular, digamos, de haber compartido espacios, por ejemplo, en las escuelas de formación de la FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Negras, Campesinas e Indígenas. Creo que abogan más a la situación de que la militancia y los valores ideológicos también deben ir en este tipo de cosas. Ahora se ha centrado el país principalmente en correístas y anticorreístas. Si tú comentas algo a favor del gobierno, eres anticorreísta. Si comentas algo en contra del gobierno, eres anticorreísta. ¿Por qué, Coco? Yo estoy en desacuerdo con eso. Obviamente sí pasa. No te digo que no pasa, sí pasa, pero estoy de desacuerdo con eso porque existen también movimientos y partidos políticos que no están enmarcados en una agenda del anticorreísmo o el correísmo. Yo creo que esa es la decadencia que existe en tener varios partidos políticos, aunque unos hablan de democracia, ¿cierto? Hablan de que más participación, de que más participación interna, externa, y que se puede hacer, y que puede ser dirimente y toda la cosa. Yo estoy en desacuerdo en tratar de polarizar, pero sí se ha polarizado en ese sentido. Y el gobierno también ha querido llevar a eso. El gobierno ha querido llevar en que somos el nuevo Ecuador y el antiguo Ecuador es el correísmo, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, él ha logrado polarizar y por eso las encuestas están manejándose en ese sentido. Pero créanme que yo estoy haciendo un análisis un poco más político en ese sentido, que va a haber una tendencia, ¿no es cierto?, en la cual va a haber no sé, no te digo outsider, porque puede ser uno que ya haya estado, que no ha estado, que sino que pueda aparecer esa tendencia en la cual está enmarcada hoy la ciudadanía. A la ciudadanía no le interesa el correísmo o el anticorreísmo. A la ciudadanía le interesa qué han hecho para poder salir adelante. ¿Por qué vive el correísmo? Hay que decirlo. Porque los otros gobiernos no han hecho las cosas que tuvieron que hacer. Por eso se acuerdan del anterior. Pasa en temas locales, pasa en temas externos, pasa en temas internos, mi querido Galito. Y eso es lo que está pasando hoy en el país. Entonces aquí no es cuestión de ser correísta o no ser correísta, sino es tener siempre con principios ideológicos de un partido político y también enmarcados en razón de ellos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, dicen, es un partido de derecha.
Mira, el abogado Nebot, dentro del municipio de Guayaquil, cómo ha enmarcado su tema social. El tema de entrega de tecnología, de tablets para todos los estudiantes de pregrado que tuvieron graduados y toda la cosa. En un tema de equidad para poder que tengan acceso a sus estudios. Un tema social en relación a las oportunidades y becas que tuvieron cada uno de los estudiantes en Guayaquil para que puedan acabar su carrera universitaria. Entonces, esas acciones no son de derecha, son más un poco socialdemócratas, se puede decir, en relación a lo que se está haciendo. Pero eso te digo, se te va definiendo en acciones. Entonces, aquí no es cuestión, Galo, en decir qué tendencia voy a tener yo. Te están eligiendo por algo, y te están eligiendo en una línea, no para que te vayas a otra línea. Aquí tuvieron 3 asambleístas que dijeron recién, ¿no es cierto? Se eligieron uno correísta, el otro Pachacuti, el otro dos se han mantenido, el uno ya es ahora de otra tendencia ideológica. Eso no puede ser, porque te eligieron con una tendencia. Entonces, mira, aquí lo fundamental es creer en las acciones, creer en lo que tú puedas hacer, en lo que la gente te puede ya desarrollar. Y la gente analiza mucho más de eso. Pero sí, el tema de lo volátil que puede ser la fidelidad del voto en relación a la ciudadanía, vas a ver que no va a acabar ni con correísmo ni con anticorreísmo, sino va a acabar incluso con muchas tendencias políticas e ideológicas que puedan pasar. Mira, el Partido Social Cristiano tiene 70 años de vida, creció con Camilo Ponce Enrique, ¿no es cierto?, fue presidente de la República, tuvo el gobierno de León Febres Cordero, en el cual se dedicó mucho el tema de inseguridad, y que también llama la atención ahora lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en muchos sectores. Hubo modelos que sí se han podido desarrollar, modelos exitosos que sí se dieron, otros que no también, y hay que decirlo, y hay que tomar lo bueno de esas acciones, y yo creo que hoy, y lo digo con mucha soltura, hay 3 partidos políticos serios dentro del país, que es la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, y ahora el partido de gobierno. Los demás vemos que han sido de alquiler, que solo son 4 letras, 4 números, que cogen a cualquiera en último minuto, que ven quién es el que ofrece más dinero para poder entrar a una campaña política, para poder asegurar 4 curules, porque eso es lo que les sirve en este momento. Mientras sí, en nuestros partidos políticos como el nuestro, hay formación, hay sí también un tema de escogimiento de candidatos que te dicen puede ser el adecuado, puede ser el no adecuado, hay incluso estadísticas, data, la cual te puede dar una apertura necesaria para poder ver. Mira, se dio el caso te digo en el Oriente, no me acuerdo en qué provincia específica, que un candidato del partido está con una denuncia, candidato, actual asambleísta y candidato, pero entró por el movimiento ADN y estaba de candidato por el Partido Social Cristiano. Había una denuncia de violación del señor, no puede participar con nosotros, busque nomás de otro partido, ya tiene otro partido, o sea, te hablo de otra provincia, no aquí, pero eso es lo que pasa. Es por la decadencia democrática que existe, por creer en el tema de participación y que claro, y si es que ganan, algunos están contentos, los que pierden obviamente van a estar descontentos, Galo, y eso siempre va a pasar. Por supuesto. Ariel, en la parte final, a la izquierda, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es el tema de ideología de izquierda que se debe tratar de trascender? Porque acá, al menos dentro de la provincia de Bolívar, la derecha ha ganado todo a nivel de presidencial. ¿Cómo poder revertir esa situación? Más que decir que ha ganado, hay que analizar de mejor manera en qué condiciones la derecha ha ganado. Creo que es importante rememorar las situaciones de cuál es la precariedad política y de formación que tiene el país. Es importante saber que también, indistintamente, digamos, de las 3 posturas o de los 3 partidos que menciona Goku, también es importante que los otros partidos que, digamos, no llegan a, digamos, a posicionarse en un 1 o un 5% en las elecciones, ¿qué es lo que invitan a sus votantes? A la nulidad, al voto en blanco. Y es interesante que en Latinoamérica se viva en ese tipo de paradigma de que si, digamos, los votos blancos eligieran autoridades, ganarían en muchos tipos de sentidos. Ese tipo de situaciones creo que hace que la izquierda rememore de mejor manera las convicciones sociales a las cuales se debe abogar, a las cuales, digamos, más que todo el anticorreísmo que justo mencionaron en este momento, creo que es un tipo más de agenda de derecha. No entiendo por qué han pasado 7 años y seguimos hablando de solo una persona. Es interesante pensar qué hubo detrás del Ecuador en esos tiempos. Creo que Coco debe estar muy enterado, digamos, la situación, digamos, geográfica del país. Éramos un país más grande. Pero en el gobierno de quien, digamos, se vendió y luego se acordó con el protocolo de Río de Janeiro la venta de ese país. Creo que ese tipo de situaciones sí aboga de mejor manera a que la izquierda evoque a las personas dignificar de nuevo la vida que han tenido.
porque la tendencia, digamos, del anticorreísmo se ha marcado más por la coyuntura de quienes tienen el miedo a que regrese el poder del pueblo. Muchos, seguramente, y me atrevo a aseverarlo, se irán del país. Sí, si no lo han hecho ya, como el presidente. En plena crisis, ¿qué hace con su país? Se ha ido. Tiene afirmaciones tan vagas de nuestro país, como por ejemplo, algo que muchos veteranos dirán es, hay que trabajar duro, y tendrán hasta para comer postre. Es muy semejante a la situación que vivieron en Francia, cuando la reina Antonieta, en la situación de la crisis que vivía el pueblo francés, a la cual aludimos al inicio de la situación de izquierda-derecha, los campesinos y los trabajadores decían, no tenemos para pan. Y lo que ella mencionó vagamente en su ignorancia o burbuja, por así decirlo, es que coman pasteles. Ese tipo de situaciones hoy se rememoran por la situación en la cual el contingente del pasado se presenta de nuevo en este tipo de escenarios. Y creo que también es importante que las izquierdas, y más que todas las izquierdas, la derecha y todo tipo de escenarios, pueda abogar por nuevas generaciones. Porque algo muy importante que debemos enmarcarnos hoy es que los partidos, o digamos la juventud, es innatamente revolucionaria. Todos en nuestra etapa de juventud hemos sido rebeldes. Nunca hemos aceptado el status quo. Y creo que ese tipo de situaciones de la izquierda sí aboga a que, digamos, se busquen nuevas alternativas, porque no podemos seguir confiando en lo que hoy se ha marcado como la vieja política, o seguir entablando a que las personas atraen votos, pero no las ideas. Creo que ese tipo de situaciones evocan más, digamos, una conciencia más amplia de la lucha de esas clases que, digamos, buscan la reivindicación. El Ecuador tiene la oportunidad de revivir otra vez ese potencial que ha tenido. Tenemos los materiales, tenemos todo, tenemos ahora más que todo el capital intelectual que en ocasiones, en anteriores generaciones, no teníamos. Creo que ese tipo de situaciones es de la que hay que abogar en la izquierda. La renovación y la forma de reinventar las cosas. ¿Continuará la tendencia de derecha este año? Bueno, el próximo año. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta mucho de las cosas que se han dicho. Yo creo que aquí no es cuestión de regresar o no regresar a una tendencia, sino regresar al tema de que sí el país necesita esas oportunidades necesarias para poder salir adelante. Yo creo que lo fundamental en este momento es saber que tampoco queremos regresar al tema de erradicarse dentro de una tendencia. Vemos lo que pasa en Venezuela, ¿no es cierto? Vemos lo que está pasando ahí y vemos con mucha pena esa migración que ha habido de muchos hermanos venezolanos que están en semáforos, que están ellos, cuando se quiere radicalizar los puntos, ¿no es cierto? Y lo que me da un poco de susto que dice el Ariel, que algunos tendrán que irse del país, que no, o sea, yo no creo que ese tiene que ser el país que nosotros queremos. El país que nosotros queremos es un país de unión, es un país de poder salir adelante, un país en el cual no se enmarque el fanatismo y decir aquí nosotros planteamos lo que queremos y que eso sea y eso va a ser. Yo creo que no. Yo creo que aquí lo que necesitamos es unirnos para poder salir adelante, que mejoren los servicios públicos, que mejore la obra pública, que los recursos puedan ingresar, que los recursos sean también dados con todo la parcialidad y el tema de esclarecimiento en qué son utilizados, ¿no es cierto? Recordémonos, en nuestra provincia se entregaban 10 millones de dólares de extra presupuestalmente y después no sumaba una sola obra. Se entregaban también, vemos a la final de algunos gobiernos que algunos están la mitad presos, la mitad huidos. No queremos que pase eso, queremos limpiarnos también como ciudadanos, como ellos, y que sí, si hay esa tendencia que se analice también en función de ello. Y ahí sí viene en relación a las elecciones que se han dado. Claro, vemos que el correísmo tiene una fuerte votación, ¿no es cierto? En primera vuelta 34, 35%, vamos a segunda vuelta, y un candidato tan malo como Lazo les ganó. O sea, un candidato tan malo como hay que decirlo, porque al único que podía ganar Lazo era el correísmo en ese momento, en relación a lo que el país necesitaba. Y también entró con un discurso de unidad, con un discurso de poder esclarecer las cosas, y veis cómo terminó. Como te decía también, el gobierno de Correa entró con anti nada y es anti todo. Entonces, yo creo que también vemos la falta de liderazgo, también te digo, el local, y lo que hablamos al principio en el tema del caudillismo. Hay que tener oportunidades. Las faltas de liderazgos locales, nacionales, han dejado que caigamos en que algunos seamos candidatos por un lado, candidatos por otros, y que no haya esa tendencia, y también de gente que vaya con principios de ideología, Yo no sé qué garantía tengan que los actuales candidatos, tanto de la Revolución Ciudadana, tanto de Pachacutic, tanto de ADN, tengan esa garantía de que puedan entrar y que se vayan a quedar, porque ya han traicionado a los que ya han estado. Entonces yo creo que ahí, eso siempre hay que hacer un análisis de la ciudadanía, eso hay que dejar a la ciudadanía, no es que yo ataco a alguien, yo soy
amigo personal casi de todos los candidatos, casi de todos los dirigentes, casi de todos los... Tengo hoy el honor de conocerle, mi buen amigo, también tu papá, mándale un saludo de mi parte, y saber que qué bueno que hay gente que esté interesada en política, no importa que estemos en la misma partido, en la misma tendencia, qué bueno saber que hay gente formada, que hay gente que sí puede pensar diferente y que se puede sentar a dialogar. Yo realmente les felicito por este tema del programa, porque es lo que en realidad hoy la gente debe escuchar. No solo, yo también escucho reggaetón, pero no solo reggaetón, sino también este tipo de cosas para poder esclarecer el tema también de votos y de tendencias, que es lo más importante. Excelente, agradecerte Coco por haber aceptado más bien la invitación, agradecerte también Ariel por haber aceptado la invitación. Debate con altura, un espacio justamente para poder discernir este tipo de cosas, que la ciudadanía, principalmente la juventud, tenga clara cuáles son los conceptos, cuáles son las ideologías, si me voy a la derecha, si me voy a la izquierda, pero de forma consciente, teniendo justamente la razón de lo que yo primero pienso, con coherencia, que es lo que en realidad se necesita, para que no exista este tipo de camisetazos. Aprendamos más sobre la ideología, aprendamos sobre la derecha, aprendamos sobre la izquierda, que de una u otra forma nos va a llevar justamente a tener mucho más conocimiento y poder enfrentarnos a retos futuros, a retos posteriores. Y más aún, si les gusta o están encaminados en la parte política, son conceptos que se tienen que tener extremadamente claro. En la parte final. Agradecerte, rectificar el agradecimiento a ti, a todo el equipo de Así Nomás. Siempre es un gusto, un privilegio estar aquí, aunque es difícil subir las gradas. Estamos contentos de estar aquí en el pádel. Un saludo cordial a toda nuestra hermosa provincia. Saber que aquí estamos, gente, ya no puedo decirme joven, hermano, ya no estoy joven, pero estamos ahí todavía recorriendo, de visitando. Y de corazón. Visitando, no sé hasta qué edad se considera joven. ¿Hasta qué edad? 29 años. Ya estoy jodido. Ya tengo yo 36, ya mismo 30 años soy joven. Entonces, gente que realmente estamos recorriendo, que vemos que tenemos la fortuna de poder verles a los ojos a los bolivarenses, de poder caminar tranquilos de nuestra ciudad, de poder caminar tranquilos de nuestra provincia, que hoy estamos ahí con alegría, sí, disfrutando también, porque esto también es de disfrutar. Estoy con Felipe González, que es nuestro candidato, estamos recorriendo, no estoy haciendo propaganda todavía, porque no vale, pero estamos recorriendo la provincia, estamos ahí escuchando a nuestra gente, que es lo más importante, y saber que desde ahí nosotros vamos a generar también, ya tenemos un plan de trabajo que vamos a hacerles llegar también al programa, y que desde ahí vamos a construir lo que queremos. Mira, yo estuve 2 años dentro de la Asamblea, yo cumplí con el 80% de mi plan de trabajo, y lo hicimos porque presentamos 5 proyectos de ley, uno no alcancé, 4 procesos de fiscalización, montones de pedidos de información, algunas cosas que, ñaño, lo hicimos. Y que nos faltó 2 años para poder desarrollar, pero ahí es la cosa que se puede hacer. Nosotros nunca nos vendimos y no nos venderemos. Aquí estamos de frente, por la provincia, siempre con mucho cariño, y ha sido un gustazo, mi querido Ariel, y siempre un gusto también con todos los bolivarenses. Estimado Ariel, en la parte final. En la parte final me gustaría compartir con todos los espectadores una situación particular de que la esperanza es algo que los bolivarenses y a los ecuatorianos no nos pueden quitar. La esperanza para mí es el sueño de los despiertos y hoy más que nunca hay que ser más críticos con las situaciones en las cuales vivimos. Vivimos en un país que busca polarizar y no busca una unión. Y como siempre reitero, en política hay que buscar ideas, no a personas. Porque cada vez es más interesante que el cambio generacional va tomando más auge aquí en Ecuador, en Latinoamérica, y enfocarnos a un desarrollo más colectivo por, digamos, el bienestar de las personas. Sin más, ese tipo de situaciones, creo que agradezco mucho ese tipo de espacios y, como digo, es interesante ver que ahora hay medios alternativos a los cuales las personas pueden abogar, porque es interesante ver que en la coyuntura de los medios tradicionales cada vez se enmarca un tipo de mentira que ya no pueden sostener. Creo que es algo muy evidente y es muy fortuito que estos medios se creen en la provincia en los diferentes lugares, con gente joven, con gente que entienda de mejor manera cuál es el espectro de la comunicación, que sea, digamos, de personas que llegue a un entendimiento más grande. Sin nada más, muchas gracias por este tipo de espacios. Del 1 al 10, el morocho de Caucafé. Vamos a verlo. No ha probado, yo ya me acabé. Va la segunda taza el Coco. Pues debo decir que está bastante sabroso y más que todo, no tiene mucho azúcar, que es algo bueno en estos tiempos.
Pucha, ya, sí, porque estamos medio pasados de peso algunos. Del 1 al 10, Coco el Morocho. 11, 11. Muy bien. Por no decirle 6. 6 más 6, 12, entonces. Bien. Bueno, queridos amigos, queremos por supuesto agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos acá. Gracias a María Paguay, María Paguay, por el excelente Morocho. 12, 10. La puntuación, excelente y sin azúcar, espectacular. A nuestros grandes amigos de Fibercom, la mejor señal de internet. Por supuesto, un detalle, un presente para esa persona especial. Aquí están los contactos, Guaranda Inc. Queremos agradecer a la unidad educativa 23 de agosto formando a los nuevos bachilleres. Y por supuesto, queremos dar las gracias a nuestros buenos amigos de Cervecería Artesanal 7 Sacos. La mejor cerveza artesanal de la provincia Bolívar y de la ciudad de Guaranda. No les di cerveza porque había Morocho. La próxima sí con la próxima vamos con la cervecita. Y no me dejan, dice. Y gracias amigos. Nos vemos el próximo programa. Soy Galo del Pozo. Chao. Así nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí. Así nomás, nunca te dejará. Así nomás, que siempre cerca de ti. Donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros. La voz de la realidad en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros. La voz de la realidad en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre.